Hola y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Hoy vamos a analizar el impacto de la crisis sanitaria en el mercado laboral del Perú. Para ello, indagaremos en diversas fuentes con información crucial acerca de cómo la pandemia del COVID-19 afectó a la economía y al empleo en el Perú, y las medidas que tomó el gobierno peruano para afrontar la crisis. La pandemia de COVID-19 llegó a Perú en marzo de 2020 y cambió drásticamente la vida de las personas y la economía del país. Mediante los datos proporcionados de Edwin Pakioma y las estadísticas que respaldan sus argumentos, observaremos la magnitud de la crisis y el proceso de recuperación del mercado laboral. Comencemos. A continuación mostraremos imágenes de Perú y gráficos relacionados con la crisis económica tomadas por la INEI. Durante el segundo trimestre del año, el PBI nacional se redujo en un 30.2%, y en abril, que fue el mes en el que las medidas tuvieron el mayor impacto, la economía se contrajo aún más, un 42%. Esto significa que hubo menos actividad económica y menos dinero circulando en el país. Después de la declaración del estado de emergencia nacional en el mismo marzo de 2020, la economía peruana sufrió un enorme impacto. La paralización de actividades no esenciales llevó a una disminución significativa de la población ocupada. En el tercer trimestre de 2020, la población ocupada en Perú disminuyó un 15%, equivalente a 2,5 millones de personas menos, en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Aunque esta caída fue significativa, fue menor que la del segundo trimestre. Esto gracias a los planes de reactivación económica. Las medidas de aislamiento social llevaron a un aumento del número de personas inactivas en el Perú. En el segundo trimestre de 2020, esa cifra casi se duplicó, aunque disminuyó en el tercer trimestre, siguiendo una alta cifra en comparación con años anteriores. Gráficos que ilustran el aumento de la población desempleada y la búsqueda de empleo, en relación entre el crecimiento económico y el empleo. La caída del empleo trajo consigo un aumento en la población inactiva y desempleada. En el tercer trimestre del 2020, la población desocupada aumentó en 1.5 millones de personas. Aún así se espera que la reactivación económica ayude a reducir esta cifra. El texto examina cómo la pandemia afectó en el empleo en el Perú, enfocándose en el tamaño de las empresas. Así, utilizando los datos del ENAJO a nivel nacional, se encontró que en el segundo trimestre de 2020 hubo una reducción significativa en el empleo de todo tipo de empresas. Por ejemplo, las microempresas que emplean de 1 a 5 personas fueron las más perjudicadas, con una disminución de casi 3.9 millones de personas empleadas en comparación con el año anterior. Las empresas pequeñas con 6 a 10 trabajadores experimentaron una caída del 53%, mientras que las empresas medianas con 11 a 50 trabajadores vieron una disminución del 62%. Incluso las grandes empresas con 51 o más empleados perdieron 1.6 millones de empleos. En el Perú, el teletrabajo está en aumento, aunque en términos legales es una regulación para definir la relación laboral entre empleadores y empleador. Investigaciones indican que el 77% de las empresas en el país mantuvieron o aumentaron su productividad. Sin embargo, la pandemia aumentó la tasa de desempleo en un 6.3% debido a su poca adaptabilidad de muchas actividades al trabajo remoto. La falta de infraestructura adecuada en sectores como la minería, construcción y turismo generó la necesidad de adoptar modelos de trabajo digital, lo que a menudo implicó la reducción salarial o pérdidas de empleo, afectando la productividad. A pesar de una legislación existente sobre el teletrabajo, garantizar el bienestar del personal sigue siendo un desafío para muchas empresas en la actualidad. En resumen, pocas empresas ofrecen acuerdos laborales adecuados al adoptar el teletrabajo. En conclusión, la pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto importante en el mercado laboral peruano. Sin embargo, la reactivación económica ofrece posibles esperanzas de recuperación.
En el próximo video hablaremos sobre cómo la economía se ha ido desarrollando durante la pandemia y cómo esta se recuperó. Gracias por acompañarnos en este análisis del impacto de crisis sanitaria del trabajo y del mercado del Perú. No te olvides darle like, suscribirte y comentar y compartir a tus familiares. Hasta luego.